Vamos a dar inicio a nuestro Game Lab, pero antes de empezar a manejar Unity, un aviso importante. Primero, para poder realizar el Game Lab es necesario tener instalado Unity y el editor de código Visual Studio. Si no tienen el programa instalado, no se preocupen. A todos los que se unieron al Game Lab les enviamos un correo con una clase completa donde aprendemos a instalar Unity y el editor de código Visual Studio. Además, también pueden ver esa clase en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube que lo habilitamos hace poco. Eso nos lleva al segundo punto. Muchos se han escrito dentro del formulario para participar por los premios y por las recompensas, pero no todos han abierto los correos de bienvenida con toda la información del Game Lab. Eso es porque los correos pueden llegar a la bandeja de promociones o a la bandeja de spam. Les recomiendo que revisen y en caso tal pueden arrastrar esos correos a la bandeja principal para que no se pierdan ninguna sesión, puesto que todos los enlaces y todas las recompensas las vamos a estar enviando a través del correo. Tercero, en los correos y también en la descripción de este video se van a encontrar con el canal de WhatsApp para la primera edición de nuestro Game Lab. Pueden seguir el canal, allí vamos a estar enviando los avisos de cuándo van a empezar las sesiones, de las recompensas, vamos a estar mostrando contenido y demás. Cuarto, el día de hoy vamos a realizar el primer reto de nuestro Game Lab. Muy atentos a lo largo de la sesión porque los que realicen el reto van a recibir como recompensa nuestro laboratorio de Level Design y un 5% extra de descuento acumulativo que pueden aprovechar para unirse a nuestro máster de programación. Por último, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sigan todas nuestras redes, ahí van a encontrar mucho contenido educativo y gratuito que pueden aprovechar para que sigan aprendiendo acerca de la programación y el desarrollo de videojuegos. Hoy vamos a transmitir esta sesión en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver si las próximas las hacemos privadas, lo que pasa es que no queremos empezar a preocuparnos por temas técnicos y que de pronto eso llegue a afectar las sesiones del Game Lab. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que mejor funciona. Eso sí, tengan presente que las recompensas, los premios, los descuentos son exclusivos para aquellos que se inscribieron al Game Lab a través del formulario en nuestra web. Ya saben, instalen Unity, revisen su correo en la bandeja de promociones o spam y lleven ese correo a la bandeja principal, sigan el canal de WhatsApp del Game Lab, completen todos los retos del Game Lab y suscríbanse a nuestras redes. Sin más que decir, comencemos. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con Unity. Vamos a aprender a manejar el motor de videojuegos, a reconocer toda su interfaz, a trabajar con diferentes herramientas. Vamos a aprender a posicionarnos en la escena y a manipular nuestros Game Objects para construir nuestros niveles y nuestros escenarios. También aprenderemos a importar recursos profesionales y a utilizarlos para crear nuestros proyectos. Recuerden que en la sesión anterior nosotros ya instalamos el motor de videojuegos Unity y el editor de código para programar. También hicimos un ejercicio rápido y el día de hoy nos vamos a concentrar en trabajar con Unity. Les menciono esto por si de pronto no han visto la sesión anterior, les recomiendo mucho verla para que tengan todos los programas listos y si de pronto ustedes ya tienen Unity, tienen un poco de experiencia con el motor, pues pueden continuar a partir de aquí, ¿vale? Eso sí, la versión con la que estamos trabajando es una versión de Unity 6, ya se las voy a mostrar. Voy a venir entonces al Unity Hub y vamos a crear un nuevo proyecto para esta sesión. Voy a dar clic aquí donde dice proyecto nuevo, selecciono la versión del Universal 3D, el template, y aquí en Unity Version voy a seleccionar esta que tenemos actualmente, la 6.0.56. Si ustedes tienen otra versión, igual lo pueden trabajar, pero les recomiendo mucho que tengan esta versión como tal. Voy a venir aquí y voy a colocarle un nombre al proyecto. Le voy a colocar ahora mismo sesión 02 para que llevemos un orden. Y ya podemos simplemente dar clic aquí en crear. Y aquí ya tenemos nuestro proyecto creado. Voy a dar un clic y lo primero que vamos a hacer es ir al layout y configurar la interfaz por defecto. Para poder empezar a reconocer toda la interfaz, las herramientas, manipular objetos y demás, vamos a importar los recursos. Para ello vamos a utilizar la Ads Store. La Ads Store es el centro de recursos oficial de Unity. Nos vamos a encontrar con cientos, con miles de personajes, de escenarios, de efectos, de sonidos y vamos a poder utilizar esos recursos para crear nuestros videojuegos. Hay recursos gratuitos, hay recursos de pago, ya les voy a mostrar todo, listo. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice Window y voy a seleccionar Asset Store. Se me va a desplegar la siguiente interfaz. Aquí yo puedo navegar a través del asset de Unity. Como ingresamos desde el motor, ahora mismo estamos logueados con nuestro Unity ID y esto es muy importante porque todos los recursos que nosotros podemos descargar e instalar van a estar linkeados a nuestro usuario, ¿sí? Entonces, en este caso aquí tenemos diferentes assets que podemos empezar a seleccionar, assets 3D, 2D, podemos buscar personajes, ambientes, sonidos, efectos visuales y demás.
Por ejemplo, voy a dar clic aquí donde dice 3D y voy a seleccionar ambiente. Vamos a dar un clic. Aquí me va a llevar hasta interfaz. Desde aquí yo puedo filtrar las búsquedas, seleccionar los paquetes, puedo buscar personajes, animaciones y demás. Y también puedo filtrar los recursos por paquetes gratuitos. Voy a dar un clic aquí ahora mismo. Todos estos paquetes que nos aparecen aquí los podemos instalar sin ningún problema. Ahora bien, una recomendación importante. Algunos de estos paquetes son muy pesados y tienen recursos muy profesionales. Por ejemplo, este Flooded Grounds es un paquete que tiene todo un entorno, toda una interfaz con elementos muy detallados, es muy profesional eso sí, pero es un paquete que nos exige mucho recurso. Entonces muchas veces cuando ejecutamos o cuando utilizamos estos props y estos assets, el juego empieza a ir lento. Se los menciono para que lo tengan presente y les recomiendo que por ahora trabajemos con los paquetes que vamos a ver en esta sesión. Lo recomendado es empezar a trabajar con paquetes low poly que estén bien optimizados. Y en este caso vamos a seleccionar este que tenemos aquí. Voy a dar un clic. Este paquete se llama Low Poly Simple Nature Pack. Si no lo encuentran, lo pueden buscar aquí desde la barra de búsqueda por el nombre o por el nombre del creador. Listo, Just Create. Le dejamos todos los créditos al desarrollador y en este caso le vamos a dar clic aquí donde dice abrir en Unity. Bueno, si no les aparece esta opción de abrir en Unity, eso es porque primero tienen que agregar el asset, el recurso. Por ejemplo, si vuelvo aquí atrás un momento, ya vamos a descargar este paquete y selecciono cualquier otro paquete que no haya descargado previamente, por ejemplo este Demo City. Vean que cuando entramos aquí no me dice Open in Unity, sino que me dice agregar a mis assets. Cuando yo doy clic y acepto los términos, ese asset ya queda linkeado a mi Unity ID y yo ya puedo dar clic aquí donde dice abrir en Unity. Si vuelvo por ejemplo luego a la página y recargo, ahí ya me va a aparecer ese mensaje de abrir en Unity y ustedes ya cuentan con ese recurso asociado a su cuenta. Lo pueden utilizar cuando gusten. Ahora sí, voy a volver aquí atrás y vamos a seleccionar el paquete de Just Create. Ahora sí, voy a dar un clic y le digo abrir en el editor. Aquí ahora mismo se nos va a cargar la ventana del Package Manager dentro de Unity y nos va a decir, vea, usted quiere importar este paquete. Le voy a dar un clic y voy a importar todos estos recursos. Doy un clic nuevamente aquí en importar y ya vamos a tener disponibles todos esos elementos, los árboles, las montañas y demás. Entonces esperemos aquí a que termine de cargar. Listo, aquí ya lo tenemos. Voy a cerrar el Package Manager y si nos fijamos ya tenemos una carpeta con diferentes recursos. Tenemos modelos, tenemos escenas, tenemos texturas y demás. Volvamos a la Ads Store por un momento. Hay que tener presente que todos estos paquetes, que todos estos recursos son trabajados por diferentes desarrolladores a lo largo del mundo. Algunos dejan sus paquetes de forma gratuita, otros tienen versiones de pago, pero antes de pagar por cualquier paquete, empecemos a trabajar con paquetes gratuitos mientras aprendemos a trabajar con el motor. ¿Listo? Además, en cualquier momento el desarrollador o el creador de estos paquetes los puede eliminar de la Ads Store. Esto se los menciono porque en algunos casos, en nuestras clases y en nuestros cursos, se puede presentar la situación que en la clase que estamos grabando utilizamos un recurso en específico y luego los estudiantes no lo encuentran. En ese caso, les recomiendo utilizar otro recurso similar o nos pueden escribir para nosotros compartirles estos elementos. De igual manera, con este paquete no vamos a tener ningún problema. Just Create tiene este paquete hace años aquí colgado dentro de la Ads Store y lo solemos utilizar bastante para empezar a aprender a manejar el motor. Listo. Entonces, simplemente lo abrimos y lo importamos dentro de Unity. Volvemos aquí, les voy a mostrar las diferentes carpetas del paquete. Se nos cargó con diferentes materiales, con diferentes modelos, con diferentes prefabs, escenas y demás. Ahora bien, este paquete que nosotros acabamos de importar tiene un problema. Aparecen estos materiales de color fucsia. Este es un problema que suele verse en muchos foros, en muchos videos en internet y aquí vamos a aprender a solucionarlo. Primero, ¿por qué sucede esto? Cuando tenemos estos materiales rosados nos está indicando que este fue un proyecto que se trabajó con otra tubería de renderizado. Y ustedes pueden estarse preguntando, bueno, ¿y qué es eso de la tubería de renderizado? Si nosotros venimos aquí ahora mismo al Unity Hub y damos clic aquí en crear proyecto, si vamos aquí a proyectos, nuevos proyectos, aquí nos encontramos con los templates. Vean que en los diferentes templates nosotros tenemos unas palabras claves. Dice Universal, dice High Definition y en la parte inferior dice Building Render Pipeline.
Para no perdernos con aspectos técnicos, vamos a decir que si nosotros creamos un proyecto con el Universal Render Pipeline, luego vamos a tener problemas para poder utilizarlo dentro del High Definition Render Pipeline. Son tuberías de renderizado diferentes y por eso se producen los materiales rosados, porque ese proyecto que acabamos de importar fue trabajado con el Built-in Render Pipeline. Esto es muy importante porque cuando ustedes empiecen a importar recursos dentro de Unity, seguramente se van a encontrar con esos materiales rosados. Y vean lo que puede pasar. Si ahora mismo yo voy aquí dentro de Simple Nature Pack y voy aquí a las escenas, puedo dar doble clic sobre esta escena. Si les aparece este mensaje de guardar la escena actual, le dicen simplemente guardar. Vean que el mundo que viene dentro de este paquete está totalmente rosado. Eso es porque los materiales tienen ese tono o ese color, y para poder solucionarlo vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos ambos materiales, voy a oprimir control para seleccionar varios archivos, voy a ir a editar y voy a seleccionar aquí donde dice rendering material, convertir del built-in al URP. Listo, voy a dar clic, le digo proceder y listo, problema solucionado. Si en algún momento ustedes se encuentran con esos materiales rosados cuando importan un recurso, ya saben cómo solucionar el problema. Ahora bien, ya aquí ya tenemos una escena, podríamos aprovecharla directamente para empezar a practicar y a conocer toda la interfaz de Unity. Entonces, ahora sí, comencemos ya que tenemos todos estos recursos y que podemos aprovecharlos para explicar todo de forma gráfica. Primero, vamos a explicar cuáles son los paneles principales de Unity y a reconocer su interfaz. Resulta que en Unity nosotros tenemos 5 paneles principales. El panel de jerarquía, podemos ver aquí sus nombres, el panel de proyecto, el panel de escena, el panel game aquí al lado de la escena y tenemos el panel inspector. ¿Para qué nos sirve cada uno de esos paneles? Desde el panel escena nosotros vamos a construir visualmente nuestro videojuego. Entonces aquí vamos a arrastrar los mapas, los personajes, los escenarios, los diferentes elementos, en este caso los árboles, los props que tengamos, los vamos a arrastrar aquí y los vamos a empezar a manipular, ¿cierto? Por ejemplo, aquí rápidamente muevo estos elementos para poder construir visualmente nuestro mundo de juego. Voy a dar control Z. Luego en la ventana de jerarquía se nos van a listar todos los elementos que nosotros tenemos aquí dentro de la ventana escena. Los árboles, las montañas, todo lo vamos a encontrar aquí. Incluso la cámara que tenemos activa ahora mismo y los elementos de la luz direccional. Las luces, las cámaras, los diferentes objetos y demás. Desde la escena construimos nuestro juego y la jerarquía nos lista todos esos elementos. Luego tenemos la ventana proyecto. Aquí nosotros vamos a almacenar todos los recursos que vamos a utilizar para crear nuestro videojuego. Vamos a almacenar los materiales, las texturas, las imágenes, los modelos 3D, los sonidos, los scripts de programación. Todo va a estar aquí dentro de esta ventana proyecto y con ellos vamos a poder construir nuestro videojuego. Luego aquí al lado de la ventana escena tenemos la ventana game. Cuando nosotros construimos nuestro videojuego, vamos a venir a la ventana game para ejecutarlo. Ya lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces desde aquí construimos y desde aquí ejecutamos. Y luego tenemos la ventana inspector. La ventana inspector se encarga de listar los componentes y las propiedades de los diferentes objetos y de los diferentes recursos que tenemos. Por ejemplo, si yo selecciono aquí Directional Light, vean que ahora mismo ese objeto me muestra dos componentes. Me muestra un componente Transform y me muestra un componente de luz. Cada uno de los componentes dentro de Unity tiene diferentes propiedades y cuando nosotros modificamos esos componentes vamos a alterar el comportamiento de estos objetos. Por ejemplo, me puedo parar aquí donde dice intensidad, si doy un clic sobre la palabra y empiezo a mover el mouse, vean cómo aumento la intensidad de la iluminación en la escena. Voy a dar control Z. Y diferentes elementos tienen diferentes componentes. Por ejemplo, si selecciono esta cámara, vean que aquí me aparece un nuevo componente de cámara con diferentes propiedades. Si selecciono este elemento del arbolito, aquí me aparecen diferentes componentes, diferentes elementos y demás. Ahora bien, nosotros tenemos una lista extensa de esos componentes. Si yo doy un clic aquí ahora mismo donde dice agregar componente, nos va a aparecer una lista extensa con diferentes elementos. Componentes para trabajar el audio, efectos visuales, para trabajar las mallas, las físicas y demás. Si de pronto mi cara está aquí ahora mismo tapando parte de esta lista, no se preocupen. Ustedes allá desde el motor pueden ver la lista completa. Por ejemplo, busquen uno que se llama físicas y den un clic y ahí se van a encontrar con componentes relacionados al manejo de físicas dentro de Unity. No se preocupen, por ahora, pronto vamos a empezar a explorar todos esos componentes. Ahora bien, voy a volver aquí a la escena, voy a dar clic aquí para ocultar estos objetos y vamos a continuar.
Ya reconocemos entonces la interfaz principal, la función de los paneles principales dentro de Unity. Ahora, nuestra intención es aprender a movernos dentro de esta interfaz, a posicionarnos correctamente para luego empezar a manipular los diferentes elementos, a posicionarlos, a escalarlos, a rotarlos y demás. Listo, voy a dar control Z. ¿Cómo nos movemos nosotros dentro de un espacio en 3 dimensiones? Para eso voy a ampliar aquí el espacio de mi ventana escena. Listo, voy a ampliarla un poco. Dentro de estos entornos 3D normalmente nosotros tenemos 3 movimientos básicos para aprender a posicionarnos dentro de la interfaz. Podemos hacer zoom in y zoom out con la rueda del mouse. Podemos mirar alrededor si damos clic derecho y dejamos el clic derecho sostenido del mouse o del pad y movemos el mouse. Y también podemos hacer un paneo. Podemos ir aquí a esta herramienta manito, damos un clic y podemos movernos así hacia los lados. Si no queremos activar la herramienta manito porque tenemos otra herramienta activa, lo que podemos hacer es oprimir la rueda del mouse. Además de mover el mouse hacia adelante y hacia atrás, la ruedita también podemos oprimirla y ahí se nos va a activar la herramienta manito. Entonces esos son los movimientos básicos que nos van a ayudar a nosotros a posicionarnos en la interfaz. Practiquemos un poco. Voy a posicionarme aquí enfocado en este arbolito que tenemos aquí. Listo. Entonces voy a dar clic derecho para mover mi cámara hacia el arbolito y voy a empezar a oprimir la rueda hacia adelante para enfocarme en él. Si necesito moverme hacia un lado, doy un clic sobre la rueda del mouse y me muevo. Listo. Practiquen un poco, traten de ubicarse sobre diferentes elementos, ¿cierto? Sobre este arbolito, sobre esta roca y demás. Ahora bien, llega un punto en que hacer zoom in y zoom out ya no es tan efectivo. Vean que empiezo a hacer zoom, zoom, zoom y no avanzo mucho. Por eso les voy a enseñar la forma definitiva de movernos y de posicionarnos dentro de Unity. Si ahora mismo doy clic derecho, como para mirar alrededor, lo dejo sostenido y empiezo a oprimir las teclas WASD, me voy a convertir en un personaje volador con el cual puedo recorrer toda la escena. ¿Sí? Siempre dejo el clic derecho sostenido, oprimo WASD y me puedo mover hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados e ir rotando la vista. Bien, entonces de esa manera rápidamente estoy aquí, necesito editar por ejemplo allá esta parte del bosque, necesito ir a editar esta parte de la montaña y así vamos a ir moviéndonos a través de la escena para editar y construir nuestro videojuego. Listo, entonces recuerden, clic derecho, WASD. Normalmente en el desarrollo de un videojuego participan muchos profesionales, entonces participan artistas, ingenieros de sonido, programadores y demás. Todos esos perfiles profesionales van creando diferentes recursos. Hay quien crea todos los modelos 3D, hay quien crea todas las texturas para ponerle a los objetos, hay quien crea los scripts de programación. Y todos esos recursos que nosotros vamos creando los traemos aquí a la ventana proyecto y ya con esos recursos construimos nuestro mundo de juego. Ahora lo que hicimos fue un poco de trampa porque importamos esos recursos ya creados, pero vamos a crear una textura y vamos a crear un objeto para que ustedes vean cómo funciona el proceso. Listo. Para eso vamos a ir a Paint. Voy a ir acá, voy a escribir Paint, voy a abrir la aplicación y me voy a asegurar de tener un lienzo cuadrado. Puedo ampliar aquí el lienzo, pero voy a tratar de que sea cuadrado como tal. Y lo que vamos a hacer es tratar de dibujar una textura para una caja. No se preocupen, no tiene que quedar perfecta, solo es para que hagamos el ejercicio, listo. Entonces voy a intentar, no sé, por ejemplo, crear aquí una forma, así, eso es. Y luego con líneas voy a intentar unir de aquí a aquí, creo una línea, creo otra línea, puedo crear esta otra línea, eso es como si fuera una cajita. Y voy a crear un par de líneas más. Voy a dar clic desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Y esta ya es la textura de mi caja. La vamos a pintar. Voy a seleccionar el bote de pintura, coloco aquí café y doy un clic aquí sobre estos espacios para agregarle color. Luego doy clic sobre esta rueda, le bajo el color un poco más oscuro, le digo aceptar y pinto estos otros elementos. Entonces vean que acabamos de crear una imagen de una cajita, como si fuéramos a crear una caja. Voy a dar entonces archivo, guardar como, selecciono JPG y voy a guardar esta imagen en el escritorio. Voy a decirle caja 1 y le voy a dar guardar. Ahora vamos a ir por esa imagen y la vamos a llevar a Unity. Selecciono la imagen, doy un clic y la arrastro hasta Unity. La podemos soltar aquí ahora mismo, listo. Entonces vean el flujo, los artistas crean los recursos, los arrastran a la ventana proyecto y luego aprovechan esos recursos para construir el videojuego. Voy a dar clic aquí y voy a venir sobre la ventana jerarquía. Vamos a crear un objeto 3D. Pero antes de eso vamos a venir aquí donde dice editar,
preferencias, si no estoy mal, voy por aquí donde dice Scene View y voy a activar este check, crear los objetos desde el origen. Voy a mantenerlo activo, ya les voy a mostrar para qué sirve, y voy a dar clic derecho sobre la jerarquía, crear objeto 3D. En Unity nosotros tenemos diferentes objetos nativos, podemos crear cubos, esferas, cápsulas, cilindros, planos y demás. Incluso podemos crear terrenos y muñecos con físicas. Luego a futuro exploramos todo eso. Por ahora creemos un cubo. Voy a dar un clic. Ese cubo se me va a crear en la posición 000 gracias a que aquí dentro de las preferencias yo le indiqué que me creará los objetos en el punto de origen. Le voy a dar clic aquí en desactivar ese check y voy a crear otro objeto. Voy a decirle clic derecho, crear objeto esfera. Vean que él ya no me crea la esfera en esa posición, me la creó por allá todo lejos. Voy a dar un clic y como incluso la tenemos hasta desaparecida, lo que podemos hacer es dar clic sobre estos tres punticos que están aquí y decirle resetear. Ahí la escena vuelve a ahí la esfera, perdón, vuelve a la posición 000. Es para que lo tengan presente. Creo que por ahora es útil que dejemos activa esta opción desde las preferencias. En su momento, si quieren, la pueden desactivar, no hay problema. A estos objetos nativos que nosotros acabamos de crear les podemos aplicar estas texturas. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ya sabemos movernos, ¿cierto? Entonces doy un clic aquí y me puedo ir hacia los objetos. Otra forma que tengo para enfocarme rápidamente en los objetos es dar doble clic sobre ellos, ya lo veíamos anteriormente, o también podemos oprimir la tecla F. Si yo selecciono por ejemplo la cámara y oprimo la tecla F, me voy a enfocar sobre ese elemento. Listo, ahí está. Voy entonces a seleccionar el cubo, oprimo la tecla F, si se fijan el cubo está por aquí como debajo del terreno. Entonces lo selecciono y con esta herramienta de mover lo voy a elevar un poco. Lo elevo hacia aquí, me voy a mover yo un poco, me retrocedo con el zoom del mouse y muevo este cubo hacia adelante. Y voy a hacer lo mismo con la esfera. Lo saco aquí del terreno y lo muevo a esta posición. Ahora bien, vamos a crear un material para poder aplicarle esta textura a estos objetos. Voy a dar clic derecho, crear material. Aquí dentro de las opciones del material me está pidiendo una imagen que se llama Base Map. Ahí voy a dar clic, puedo dar un clic sobre este elemento y aquí me muestra todas las imágenes que yo tengo cargadas sobre el proyecto. En este caso, caja número 1. Le voy a dar un clic y vean que ya tenemos un material con esa textura. Voy a seleccionar ese material y se lo voy a arrastrar al objeto. Lo mismo a este que tenemos aquí. Ahora sí, puedo seleccionar el cubo y me puedo enfocar sobre este elemento. Y vean que nos quedó una cajita bastante bien, ahí ya la tenemos. Ahora sí vamos a concentrarnos en lo importante. Vamos a aprender a manipular los diferentes elementos de la interfaz, a moverlos, a rotarlos, a escalarlos, vamos a ver técnicas como el movimiento controlado y demás. Entonces, voy a seleccionar aquí, me voy a alejar un poco y voy a buscar aquí un recurso dentro de Simple Nature Pack. Vamos a ver, voy a seleccionar aquí dentro de los prefabs. Puede ser un elemento, un honguito, vamos a ver qué tenemos por aquí, piedras, arbustos, vamos a coger este arbolito, listo, lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar aquí a la escena, ahí ya tenemos nuestro arbolito. Nosotros cuando tenemos un objeto seleccionado dentro de la escena podemos también seleccionar diferentes herramientas, tenemos la herramienta movimiento, la herramienta de rotación y la herramienta de escala. Vean que cuando nosotros cambiamos de herramienta también como que cambia un poco el gizmo que nos está indicando hacia dónde mover el objeto, hacia dónde rotarlo o hacia dónde escalarlo. Con la herramienta de movimiento pues nosotros podemos posicionar los objetos. Simplemente damos clic sobre las flechitas y los movemos. Los podemos mover hacia los lados o lo podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Listo, voy a dar control Z. Si se fijan, además de las flechitas que tenemos ahora mismo aquí en el gizmo, yo también tengo como unos cuadritos en la mitad. Si doy un clic sobre uno de esos cuadritos, voy a bloquear uno de los ejes. Eso quiere decir que voy a mover mi objeto en dos ejes y voy a bloquear el otro. Me voy a alejar un poco para que lo veamos, doy un clic y vean que mi objeto ahora lo puedo mover bloqueando el eje de altura, el eje Y, y parece que lo estuviera moviendo pegado al suelo. ¿Sí? Es muy útil cuando estamos aquí creando escenarios sobre terrenos planos, por ejemplo. Eso básicamente es la herramienta de movimiento. Luego tenemos la herramienta de rotación, que funciona un poco similar. Tenemos diferentes ejes, puedo seleccionarlos y rotar mi objeto. Fíjense que aquí está el eje azul, solo que es difícil como de notarlo, pero ahí lo podemos ver, damos un clic y lo podemos rotar. Podemos rotarlo en los diferentes ejes.
y si doy clic sobre el centro de mi herramienta rotación, puedo hacer una rotación indiscriminada. Voy a dar control Z. Por último tenemos la herramienta escala. Si yo doy un clic aquí ahora mismo, puedo escalar mi árbol en los diferentes ejes, hacia arriba, hacia abajo, y si doy clic en el centro, puedo escalarlo manteniendo la proporción. Y básicamente esas son las herramientas principales. También tenemos una herramienta final que se llama Transform Tool, que combina todas esas herramientas en una sola. Entonces vean que podemos mover el objeto, lo podemos rotar directamente desde aquí y lo podemos escalar. Voy a dar control Z. Yo prefiero trabajar con cada herramienta de forma independiente. Me acostumbré a hacerlo de esa manera. Para poder acceder rápidamente a estas herramientas y no tener que venir y estar dando clic, podemos oprimir las teclas W, la tecla E y la tecla R. Y así sucesivamente vamos moviéndonos a través de estas herramientas que tenemos aquí. Ahora bien, tenemos una herramienta extra que se llama aquí Rectool, que está pensada principalmente para trabajarse desde el 2D. Voy a seleccionar este cubo que tenemos aquí, voy a seleccionar el Rectool y vean que alrededor del cubo me aparece como esta especie de recuadro. Desde ahí yo puedo escalar el objeto, puedo moverlo y también puedo rotarlo. Si me alejo un poquito, mi icono en el cursor cambia, si me pego aquí como a las puntas de esa herramienta y si doy un clic puedo rotar el objeto, listo. Principalmente se trabaja en el 2D. Ahora mismo estamos en un mundo en 3 dimensiones, pero yo también puedo activar una vista 2D. Si doy un clic ahora mismo, vean cómo cambia mi visión, ¿cierto? Eso no significa que ahora mismo estamos creando un mundo en 2D, simplemente cambiamos la visión actual. Y aquí yo ya puedo ver cómo manipulo más fácil esa caja. Si estoy en 2 dimensiones ya la puedo escalar, la puedo mover o la puedo rotar. Listo. Voy a salir del modo 2D. Vuelvo a dar clic aquí sobre este tool, sobre este checkbox. Con esa base ya podríamos empezar a construir nuestros niveles sin ningún problema. Ya sabemos movernos en la interfaz y ya conocemos las herramientas principales para posicionar los objetos. Ahora bien, voy a tomar este cubo y voy a dar control Z para que vuelva a la posición en la que estaba. Ahora bien, voy a venir aquí a la parte superior, doy clic aquí donde dice Layout y selecciono Default, listo, para restablecer mi interfaz o la distribución de los paneles a como la teníamos desde el comienzo. Tengan presente que nosotros podemos alterar la interfaz, podemos alargar los paneles, moverlos, pegarlos por aquí abajo por ejemplo, y organizarla como nosotros querramos. En algunas ocasiones cuando estamos editando queremos más protagonismo en la ventana escena, pero en otras cuando estamos probando el videojuego queremos más protagonismo en la ventana game. Entonces depende mucho también del desarrollador. En este caso, para que todos tengamos la misma interfaz, simplemente damos un clic y seleccionamos Default. Perfecto, antes de empezar a construir nuestros niveles vamos a ver un par de conceptos extra, que son los objetos vacíos dentro de Unity, esta idea de la jerarquía de padre e hijo, y vamos a ver cómo podemos crear un objeto como esta cajita que tenemos aquí desde cero, desde un objeto vacío, listo, para que comprendamos que los objetos dentro de Unity no son más que una lista de componentes. Entonces voy a desplegar y primero vamos a hablar de los objetos vacíos. Si ustedes se fijan aquí, dentro de esta escena, cuando nosotros la importamos, dentro de Demo Objects tenemos ahora mismo todos estos arbolitos. Si yo doy clic aquí, sobre este objeto se me va a desaparecer todo el escenario. Eso es porque todos los elementos están metidos dentro de un único objeto, que se llama Demo Objects, y nosotros podemos crear esos objetos vacíos y luego agregarle otros elementos. Principalmente lo hacemos para organización dentro de la jerarquía, pero también presenta un concepto que se llama padre e hijo. Entonces vamos a verlo con esta cajita y con esta esfera que tenemos aquí. Voy a dar clic derecho sobre la jerarquía y voy a seleccionar crear objeto vacío. Ese objeto vacío se me creó en la posición 000, muy bien, aquí lo tenemos, y si ustedes se fijan estoy moviendo un objeto invisible. Ahora mismo no podemos ver ese objeto. Si yo doy clic por fuera, se me perdió ese objeto y ya no lo encuentro por ningún lado. Lo que puedo hacer es seleccionarlo aquí desde la jerarquía. Claro, si sé dónde está. Si por ejemplo no sé dónde está, si lo meto dentro de Demo Objects y ya no lo encuentro, lo que puedo hacer es filtrarlo a través de las búsquedas. Por ejemplo, podría dar clic aquí en la jerarquía y escribir Game Object y ahí lo voy a encontrar. Vean que Unity me oculta todo lo demás y solo me muestra el objeto vacío que tenemos ahora mismo. Si yo selecciono por ejemplo Cube, vean que en este caso él me muestra la caja que tenemos aquí filtrando la búsqueda. Para cancelar la búsqueda simplemente selecciono aquí esta X. Eso es importante cuando tenemos objetos que no recordamos dónde está, cuando tenemos escenarios gigantescos y queremos buscarlos rápidamente. Los podemos buscar por el nombre.
Ahora bien, voy a desplegar aquí este Demo Objects, selecciono este Game Object que acabé de crear y lo arrastro por fuera para que quede por fuera de estos elementos. Lo voy a ubicar aquí. Eso es. Ahora yo tengo un objeto vacío al cual le puedo colocar un nombre. Le voy a decir cajas, le voy a decir cajas. Y dentro de ese objeto vacío voy a arrastrar la esfera y voy a arrastrar el cubo. Si ustedes quieren darle información visual al objeto vacío, pueden hacerlo aquí directamente desde este icono. Ahí está, ahí ya podemos ver el objeto cajas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Yo podría seguir creando más cajas, voy a dar control D para duplicar los objetos y crear diferentes cajas aquí dentro de mi escena y llevar un orden correcto dentro de mi jerarquía. De esa manera, si tengo 1000 cajas, ya simplemente puedo ocultarlas o puedo abrirlas para irlas manipulando. Esa es una utilidad de los objetos vacíos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos objetos dentro de otros objetos, se presenta un concepto que se llama padre e hijo o jerarquía. Voy a tomar dos de estas cajitas, solamente dos de estas cajitas, doy un clic, oprimo control y puedo seleccionar otro objeto. Las voy a tomar y las voy a arrastrar aquí abajo, listo. Me voy a quedar con esas cajas solamente. Por ahora voy a seleccionar este objeto y lo voy a ocultar. Vamos a concentrarnos en estas dos cajas. Si yo tengo una cajita dentro de otra, aquí dentro de este cubo voy a meter el otro cubo. Vean que cuando yo modifico la caja principal, el objeto padre, también empiezo a afectar a el objeto hijo. Y eso aplica tanto para la posición como para la rotación y también para la escala de los objetos. Nosotros podemos aprovechar ese orden jerárquico incluso para crear mecánicas, para crear funcionalidades dentro del videojuego. Además vean que si nosotros manipulamos al objeto hijo, este ya no va a afectar al objeto padre. Muchas veces los objetos vacíos nos sirven a nosotros para agrupar objetos, para meterlos todos y que no se nos desordene la jerarquía, pero también podemos aprovecharlos para utilizar este concepto de padre de hijo. A futuro le encontraremos la utilidad, esto es muy usado dentro del desarrollo aquí, dentro de Unity. Por ahora entiendan ese concepto. Si yo tengo un objeto dentro de otro, el objeto hijo va a heredar los comportamientos del objeto padre. Excelente, ahí vamos aprendiendo un montón. Esto de Unity es de estar trabajando, de estar practicando, de hacer muchos ejercicios, de crear muchos escenarios y demás. Empezar a manipular estos objetos así de forma fácil, movernos por la interfaz y demás, es algo que solo se gana practicando. Si es la primera vez que están trabajando con Unity y sienten que se mueven lento y que les cuesta un poco, no se preocupen, es lo normal. A medida que vayamos avanzando, cada vez vamos a estar más sueltos a la hora de manejar esta interfaz. Voy entonces a tomar este cubo que tengo aquí y ahora nos vamos a concentrar en uno de los arbolitos para explicar el concepto de los pivotes. Ahora mismo voy a seleccionar este elemento y lo voy a mover aquí a un lado. Eso es, lo voy a separar de la escena. Sí, porque quiero concentrarme únicamente en el arbolito. Si yo quiero concentrarme solamente sobre un objeto, lo que puedo hacer es seleccionarlo y oprimir Shift H. Vean que me desaparece todos los otros objetos y me queda solamente este elemento. Eso no quiere decir que me borró los otros objetos del mundo. Aquí los tenemos, ahí los podemos ir viendo seleccionados. Simplemente los ocultó. Y para ocultarlos, lo que hizo ahora mismo Unity fue activar esta herramienta del ojito. Vean que al lado de los recursos aquí en la ventana jerarquía podemos activar y desactivar estos ojitos. Vean, los empiezo a activar otra vez. Listo. De esa manera podemos visualizar y ocultar los diferentes objetos. Ahora vuelvo y selecciono el arbolito y oprimo Shift H y vuelvo a oprimir Shift H para quedarme solo con este elemento. Entonces, ahora mismo vamos a explorar el concepto de pivote y el concepto de rotación, el manejador de rotación. Resulta que el punto de pivote determina desde dónde se van a aplicar los cambios de movimiento, de rotación y de escala para los diferentes objetos. Y yo tengo dos opciones, puedo seleccionar el centro del elemento o el punto de pivote del elemento. Si yo selecciono el centro, vean como cuando aplico los cambios a la escala, vean cómo el objeto crece desde su centro. Lo que está diciendo Unity es básicamente calcule el punto central del objeto y justo en esa posición muéstreme los gizmos de manipulación de escala, de rotación y de movimiento. Entonces el cambio o los cambios que sufre el componente o el objeto pueden ser muy diferentes así seleccionamos esta opción de pivote, porque vean cómo los gizmos cambian de posición. Ahora si yo escalo el objeto, este árbol crece desde su raíz y esto nos beneficia mucho a la hora de editar niveles, porque no queremos, por ejemplo, que estemos escalando un objeto desde el centro, entonces él me pierde como relación con el suelo y me toca entonces volver a moverlo hacia arriba para volver a acomodarlo.
Si lo trabajo directamente desde el punto de pivote, no voy a tener ese problema a la hora de escalar el objeto. Bien, entonces que los recursos tengan ubicado correctamente su punto de pivote es importante. Bueno, o por lo menos está mostrando que es un recurso bien trabajado. Se van a encontrar con paquetes de la Addstore que ustedes importan que tanto el punto de pivote como el punto central están en la misma ubicación. Entonces no son recursos que estén bien optimizados. En este caso este recurso de JustCreate está bien trabajado. Listo. Entonces es importante porque vean que los cambios tanto de escala y de rotación se aplican desde ese punto. Y eso va a afectar muchas de las herramientas que vamos a trabajar. Las animaciones, el posicionamiento de los objetos y demás. Voy a seleccionar aquí la herramienta de movimiento. Bueno, espere, voy a rotar un poco aquí el arbolito. Selecciono esta herramienta para mover el objeto y vamos a ver este otro concepto de la orientación de los ejes. Aquí está, global y local. Voy a tomar este arbolito, lo voy a rotar un poco, lo voy a inclinar hacia este lado y vean que cuando nosotros seleccionamos el recurso, estas herramientas de los gizmos, los ejes no rotaron con el arbolito. Si yo doy clic aquí en local, vean cómo estos gizmos ahora siguen la rotación del objeto principal. Cuando yo tengo esta opción en local, los ejes van a rotar en relación al objeto. Y cuando yo lo tengo en global, los ejes van a rotar en relación al eje global del mundo, al eje de la escena principal. Entonces en realidad siempre van a permanecer en esa misma posición. Nos vamos a dar cuenta cuando estemos diseñando el nivel, cuando lo estemos creando, que a veces es muy útil tener estas herramientas en el eje global para que se muevan más fácilmente y a veces es muy útil tenerlas en local. Voy a dar entonces Control Z y voy a oprimir de nuevo Shift H con el objeto seleccionado para que se me vuelva a activar todo el mapa. Ya por último, el último truco que les quiero enseñar para que aprendan a manipular correctamente los objetos es el movimiento controlado. Si yo selecciono, por ejemplo, esta cajita que tengo aquí, quito aquí este Demo Objects y me centro en este cubo, vean que cuando yo doy un clic, mi objeto se mueve libremente, se mueve sin restricción, pero si yo oprimo la tecla Control y la dejo sostenida, tengo un movimiento controlado. ¿Ven? Lo mismo va a pasar para la escala. Si oprimo Control tengo una escala controlada y si oprimo para la rotación, si oprimo Control también tengo una rotación controlada. Tengan presente que hay videojuegos que dependen completamente del tamaño de sus objetos y de la correcta alineación entre los mismos, como es el caso de Minecraft, donde todo el mapa está construido con cubitos, pero todos los cubos tienen el mismo tamaño y están perfectamente alineados. Y para construir ese tipo de mapas al estilo Minecraft y demás, viene muy bien tener estas herramientas de control presente. Por ejemplo, aquí me estoy dando cuenta que la escala de este cubo como tal se movió un poco. Le voy a dar el mismo valor para los tres ejes. En Y le voy a dar 1 y en Z le voy a dar 1. Ahora bien, si yo selecciono esta cajita y oprimo Control D y trato de ubicarla aquí preciso al lado de la otra cajita, voy a tener muchos problemas si intento hacer eso de forma manual, si intento hacerlo de forma visual. Voy a borrar este otro elemento. Nuevamente selecciono, oprimo Control D y ahora voy a mover esa cajita manteniendo control sostenido. Ahí está. Voy a dar de nuevo Control D, oprimo Control y muevo. Control D, oprimo Control y muevo. Gracias a que estas cajas ahora mismo tienen una dimensión de 1, 1 y 1 y que dentro de las herramientas de control que están aquí yo le estoy diciendo que me haga el snapping en una unidad, gracias a eso yo puedo asegurarme de que mis objetos se van a alinear perfectamente. Si yo selecciono por ejemplo esta herramienta y selecciono 2 por ejemplo, ahora los cubos cuando yo oprima control se van a mover de 2 en 2. Bien, para que lo tengan presente, a veces es muy útil dejar todo esto organizado y controlado con las herramientas de control de movimiento. Si ustedes no quieren oprimir control, pueden dejar activa la herramienta y ahora todos los objetos que ustedes muevan van a tener esa restricción. Por ahora yo lo voy a dejar desactivado. Y con eso básicamente ya tenemos un recorrido completo por el movimiento dentro de la escena y la manipulación de los objetos. Ahora sí, podemos pasar a realizar los ejercicios y a trabajar el level design. Bueno, antes de eso, que se me olvidaba mencionarles, yo les había dicho que podíamos crear un objeto desde cero. Entonces, este ejercicio es bien interesante, esto que les voy a mostrar es bien interesante. Yo tengo aquí un objeto ya construido. Recuerden, nosotros le dimos clic derecho, crear objeto cubo y se nos creó una caja, un cubo de esta manera y nosotros le aplicamos una textura. Vamos a construir este mismo elemento utilizando un objeto vacío. Voy a dar clic derecho aquí, voy a decirle crear objeto vacío. Aquí lo tenemos, lo voy a elevar
Y si se fijan, este cubo ahora mismo tiene un componente que se llama Cube Mesh y tiene otro componente que se llama Mesh Render. Si yo voy sobre el objeto vacío y le agrego, por ejemplo, ese componente, voy a escribir ese mismo nombre aquí, voy a escribir Mesh. Aquí tengo el Mesh Filter y el Mesh Render. Le voy a dar un clic sobre el Mesh Render y vean que me creó ese componente. También voy a hacer lo mismo y le voy a agregar un Mesh Filter. Ahí tenemos esos dos componentes que ya tiene este objeto como tal. Luego, si ustedes se fijan dentro del Mesh Filter, este elemento está haciendo relación a un cubo. Si yo voy al objeto vacío y doy un clic aquí ahora mismo, puedo seleccionar ese cubo como tal. Doy un clic, escribo aquí Cube y ahí podemos ver el elemento. Vean que ya estoy empezando a crear este cubo como tal. ¿Qué le falta a este cubo para que deje ese color fucsia? Le falta un material. Nuevamente, si doy clic sobre este cubo, voy a ocultar aquí este elemento, me doy cuenta de que también tiene un material. Entonces simplemente puedo seleccionar este objeto que tengo aquí y arrastrarle el material. Y de esa manera podemos crear los Game Objects. Este ejercicio es muy bueno para que ustedes vean que en realidad los objetos dentro de Unity son un listado de componentes y propiedades. Y nosotros desde código vamos a estar modificando todos esos componentes y todas esas propiedades. Y así es que creamos las mecánicas. Ahora sí, a lo que venimos, a crear nuestro nivel y a crear un ejercicio de físicas con pelotas que están rebotando a lo largo de la escena. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Podemos hacer el ejercicio de las pelotas rebotando y luego podemos terminar con el level design. ¿Listo? Entonces vean lo interesante que vamos a hacer. Primero, vamos a ver dónde están las cámaras. Es que aquí tenemos que 3 cámaras en la escena. Yo no sé para qué tantas cámaras. Simplemente voy a borrar 2 de estas cámaras y me voy a quedar con la primera. ¿Listo? Incluso voy a tomar esta cámara, la voy a sacar aquí de este objeto vacío y voy a eliminar este objeto como tal. Entonces ya tenemos una cámara, listo. Si nos fijamos, la cámara está proyectando lo que nosotros vemos en la ventana Game. Si yo muevo la cámara, voy a cambiar lo que ve mi ventana Game. Lo que quiero que hagamos ahora mismo es una esfera con materiales físicos. Voy entonces a crear un nuevo elemento, doy clic derecho, 3D Object Esfera. Se crea en la posición 000. Voy a elevarla un poco para que la veamos y la voy a traer más cerca a la cámara. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente la empiezo a mover y la ubico por acá. Listo, bloqueo uno de los ejes, lo muevo y ahí ya tenemos esa esfera. Perfecto. A esta esfera que tengo aquí, ahora mismo podemos ver que tiene un componente del Sphere Collider. Este es un componente que está dotando de colisiones a esta esfera. Cuando un colisionador entra en contacto con otro colisionador, por ejemplo el de esta cajita, pues van a chocar. Pero para poder que eso suceda vamos a necesitar agregar un componente de físicas. Entonces voy a cerrar aquí un momentico el Sphere Collider, voy a dar clic aquí donde dice agregar componente y vamos a escribir, voy a cancelar esta búsqueda más bien y aquí abajo voy a buscar Physics. Voy a dar un clic y dentro de estas propiedades físicas voy a buscar el Rigid Body. El Rigid Body es un componente que va a dotar de físicas a mis objetos. Les va a aplicar gravedad, les va a aplicar una masa, les va a aplicar resistencia al aire y demás. Ahora mismo, como este objeto tiene un Rigid Body, cuando yo ejecuto, vean lo que sucede. Esa esfera cae al suelo. Lo que queremos hacer es agregar un componente para que cuando choque la esfera con el suelo empiece a rebotar. Entonces, primero vamos a crearle un material a esa esfera, puede ser un color rojo, voy a dar clic derecho, crear, selecciono material y le coloco rojo. Voy aquí a la paleta de colores, le coloco un color rojo y se lo puedo arrastrar a la esfera. Ahí está. Quiero que sea, ahí está bien, creo que vamos a hacer que rebote ahí. Lo que sí voy a hacer ahora mismo es bajar un poco la cámara para que se alcance a apreciar mejor cuando choca con el suelo. Y lo que vamos a hacer a continuación, aquí puede ser dentro de la carpeta de los assets, normalmente creamos las carpetas para organizar los recursos, entonces creamos una carpeta para los scripts, otra para los audios, otra para los materiales y demás, pero por ahora para los ejercicios pues simplemente los estamos creando todos los elementos aquí. Voy a dar entonces clic derecho, crear y voy a seleccionar aquí en la parte inferior donde dice material físico, voy a dar un clic y se me despliegan estas opciones. En este caso le voy a decir que esa pelota no tenga nada de fricción, aquí le voy a colocar 0 y le voy a decir que tenga 1 de brinco. Además aquí dentro del Bounce Combine le voy a decir que sea máximo. Ahora cuando yo ejecuto, vean lo que va a pasar con la esfera. En este caso no me está rebotando,
precisamente porque no le hemos agregado ese componente físico. Voy a desplegar aquí el Sphere Collider y dentro de esta opción que dice material vamos a arrastrar ese material físico. Ahí está. Si ustedes están teniendo el problema de que cuando seleccionan un objeto y luego seleccionan otro, la interfaz cambia, lo que debemos hacer es simplemente dar un clic sostenido y arrastrar el objeto, o también podemos tener la alternativa de bloquear esta interfaz. Si yo doy aquí clic en este candadito que tengo en el inspector, vean que ya puedo seleccionar otros elementos y el inspector no cambia. De esa manera selecciono el Sphere y ya fácilmente puedo seleccionar el material físico y arrastrarlo. Eso sí, no se olviden de desactivar el candadito, porque si no van a estar tocando otros objetos y no van a ver ningún cambio. Listo. Entonces selecciono la esfera, ya le agregué el material y ahora sí, cuando nosotros ejecutamos, vean lo que sucede. La esfera empieza a rebotar. Excelente. Con esto ya podemos incluso, vea, ahí va a rebotar con la caja, ahí está. Está rebotando con todos los colisionadores de la escena. Como estos objetos tienen también un Box Collider, este otro tiene un Mesh Collider y demás, por eso es que la esfera está rebotando. Ahora bien, lo que quiero es que hagamos una especie de ejercicio de rebote con la pelota para que ella vaya brincando de plataforma en plataforma y luego caiga dentro, no sé, dentro de una cesta o dentro de un elemento que nosotros creemos o toque un arbolito o lo que se nos ocurra, ¿cierto? Por ahora no es código de programación, simplemente es para practicar la posición y la rotación de los objetos y la escala. Voy entonces a seleccionar esta esfera, la puedo ubicar aquí, la voy a elevar un poco. Y lo primero que quiero hacer es que cuando caiga se choque con esta cajita. Ah, vean, como esto es un objeto que tiene un GameObject dentro, fue el cubo que nosotros creamos, vean que inmediatamente me lo está arrastrando. Entonces voy a seleccionar el GameObject y lo voy a eliminar. Selecciono entonces este elemento, lo voy a aplanar un poco como si fuera una plataforma y lo voy a hacer un poco más grande. Eso es. Y vean, le voy a dar una rotación para que cuando la esfera caiga y choque, entonces rebote en esa dirección. Y lo que vamos a hacer es como crear una pista de rebotes para que la esfera llegue a un punto en específico. Ese va a ser el primer ejercicio a realizar. Si ustedes se fijan, ¿cómo podemos calcular que la esfera está correctamente posicionada? Además de movernos aquí dentro de la escena, también tenemos estos gizmos de orientación. Estos son muy útiles cuando estamos trabajando level design. Si yo doy clic aquí ahora mismo en esta orientación de Y, vean que la escena se me ubica en una vista top y desde aquí yo ya puedo evidenciar que perfectamente la esfera va a caer sobre la plataforma. Puedo enfocarme sobre el elemento y rotar alrededor de él. Listo. Oprimo F y puedo empezar a rotar alrededor de él. Ahí está. Pueden aprovechar ese gizmo de orientación cuando lo necesiten. Yo lo voy a estar trabajando, entonces estén pendientes en qué momento yo lo utilizo para poder verificar y de ahí ustedes también aprenden a utilizarlo. Entonces voy a seleccionar el cubo, lo voy a hacer un poco más plano, lo puedo hacer un poco más grande y lo voy a rotar con mayor inclinación. Y ya si ustedes se fijan, podemos elevar un poco más la cámara. Eso es. Cuando la esfera cae, va a rebotar sobre esa plataforma y va a ir en diagonal. Eso es lo que queremos, perfecto. Entonces voy a venir acá. Creo que puedo seleccionar estos dos elementos, oprimo control para seleccionar los dos y los voy a elevar un poquito. Listo, los voy a elevar por acá. Voy a calcular, me imagino que la esfera cae aquí y rebota hasta esta posición. Entonces selecciono esta plataforma, control D. Y vean que en este caso nos viene bien manipular la herramienta con esta opción de global, porque más fácilmente puedo cambiar la posición directa del objeto. Si no, me tocaría estar haciendo más pasos extra. Entonces aquí voy a rotar, voy a calcular que es más o menos aquí, eso es, y vamos a ver qué sucede. Para no estar cambiando entre la ventana game y entre la ventana escena, lo que voy a hacer es que voy a tomar la ventana game y la voy a pegar aquí, para que se ejecute el videojuego y podamos ver la ejecución también desde la ventana escena. Entonces voy a dar play, aquí rebota, rebota y vuelve y rebota hacia la plataforma principal, a ver si se mantiene en ese mismo ritmo. Ok, yo creo que eso es porque el material que nosotros tenemos ahora mismo tiene un rebote de 1. Le vamos a colocar 0.9, a ver si le baja un poco la fuerza y si no pues seguimos trabajando con la esfera así. Aquí va, rebota, rebota. Ok, me gusta eso y eso, perfecto, está bien, está bien. Ya vimos entonces que lo que tenemos que hacer es colocar la otra plataforma aquí. Ahora bien, fíjense en lo siguiente, pequeña advertencia. Si yo ahora mismo ejecuto,
puedo seguir manipulando los objetos. Vean, yo puedo moverlos, puedo incluso moverlos sobre la ejecución, puedo duplicarlos y puedo seguir trabajando toda mi escena. Listo, puedo seguir trabajando mi escenario. Pero vean lo que pasa cuando yo salgo del modo ejecución. Todos esos cambios que hice se perdieron. Este es un error que me solía pasar bastante cuando empecé a trabajar con Unity, y es que estaba creando el nivel, ejecutaba, no me daba cuenta, seguía trabajando, y cuando veía que estaba en el modo de ejecución y salía, pues perdía todos esos cambios. Para ayudarnos a evitar ese problema, lo que hacemos es tinturar la interfaz. Si se fijan, cuando yo doy play, toda mi interfaz está como de color verde. Eso lo podemos organizar desde el editor. Entonces voy a dar clic aquí donde dice editar, voy a dar clic donde dice preferencias, voy a ir a colores y aquí donde dice General Tint Mode, Play Mode Tint, voy a dar clic y le puedo cambiar el color. Por ejemplo, le voy a poner un azul. Eso es. Y ahora cuando yo ejecute, mi interfaz ya se tiñe de azul. Es como una alerta para decirnos que cuidado, está en el modo de ejecución, no se vaya a poner a hacer cambios. Ahora sí, voy a rotar esta plataforma un poco más y voy a duplicar esta que tengo aquí, la voy a mover en esta posición y voy a rotar el objeto aquí. Eso es. Algo así, yo creo que viene como a esta altura y ya se trata pues como de ir probando y de ir ejecutando. Entonces aquí va el primero, rebota, rebota. Creo que en este último cambio que hice fue que fallé. Voy a alejar un poco más esto de aquí para que no rebote, entonces me imagino que esto viene acá y este también un poquito así. Ejecuto, va. Es que siempre llega como muy hacia ese lado. Tal vez si lo elevo un poco, va, rebota en el otro. Bien, bien. Queda como por aquí esa plataforma. Entonces la voy a mover. La tiro hacia este lado. Vean lo útil de tener el eje global activo ahora mismo. Ahí está, ahí está, ahí está. Y eso. Hagamos que caiga y ya quede por aquí encerrada la pelota. Vamos a hacerle una canasta. Todo esto nos ayuda a nosotros a practicar lo que estamos aprendiendo, a manejar el motor, a manejar los elementos y demás. Entonces voy a mover estos objetos de aquí y lo que voy a hacer es crear una especie de recuadro. Voy a tomar todas estas cajitas, recuerden pueden dejar control sostenido, las voy a ubicar aquí, activo el modo de control de movimiento controlado y oprimo control D. Y voy a empezar a crear como una especie de recuadro, de cerco, de canasta. Ojo porque aquí no se me está moviendo correcto. Voy a ver aquí estas propiedades. Igual ahí está en 1. Pero parece que me cambió aquí la posición. Bueno, en este caso, para no enredarnos ahora mismo, voy a desactivar ese modo de control. Y para esta posición voy a intentar moverlo a ojo. Listo, para este eje. Eso sucede porque nosotros ya teníamos como un valor de movimiento dentro del eje, pero para no pasar como a explicar ese tipo de detallitos, desactivemos el modo de control en ese eje por ahora. Listo, vean que yo puedo seleccionar dos de estos objetos, oprimir control D y de una moverlos hasta esta posición. Perfecto. Ahí ya los tenemos. Entonces el objetivo es que la esfera caiga dentro de esa canasta. Y si queremos que quede encerrada, lo que podemos hacer es seleccionar todos estos cubos. Vamos a ver si son todos estos que están aquí. Para seleccionar varios elementos lo que podemos hacer es dar clic, dejar control sostenido e ir seleccionando todos los objetos. O me paro sobre el primer elemento, miro aquí la lista completa, me voy al último, dejo Shift sostenido y doy un clic. Ahí me selecciona todos los objetos. Nuevamente, doy un clic sobre el primer elemento que quiero seleccionar, bajo la lista, selecciono Shift y doy un clic para que me seleccione todos los objetos. Cubo, ahí están. Escojo la escala y la aumento, como para crear una caja donde la esfera quede encerrada. Eso es, los bajo un poco. Como son muchos elementos y no quiero estar seleccionándolos a cada ratico, puedo, cuando los tenga todos seleccionados, voy a dar clic derecho y les voy a decir crear un objeto padre vacío. Voy a dar un clic y vean, todos ya se agruparon dentro de un solo objeto. Ahí está. Y lo podemos mover aquí así, puede ser algo así. La idea, venga, le quito el movimiento controlado. La idea es que la pelota caiga y ya no se salga de ahí, o que por lo menos rebote y luego se salga. Voy a acercar este objeto más aquí a ver cómo nos va y ahora sí ejecutemos. Ahí está, brinca y eso, perfecto, excelente. Se salía al final, pero no importa.
Ese es el ejercicio que quería que hiciéramos. Esto nos obliga a mover los objetos, a ubicar los elementos, a trabajar con GameObjects vacíos y demás. Sigan realizando este tipo de ejercicios para que se acostumbren a manejar toda la interfaz. Ahora bien, vamos a crear una escena desde cero y vamos a empezar a trabajar el level design. Lo que voy a hacer es ir directamente aquí a la carpeta de escenas, voy a dar clic derecho, crear y voy a seleccionar por aquí donde tenemos escenas. Voy a dar un clic aquí y le vamos a colocar un nombre. Mi primer nivel le podemos colocar ese nombre o colocarle por ejemplo level. Yo le voy a colocar level como tal. Level 1 y voy a oprimir enter. Voy a dar doble clic sobre este nivel 1 y voy a guardar la escena actual. Vean que ahora mismo tenemos una escena completamente vacía y vamos a aprovechar eso para crear nuestro nivel. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar los recursos que ya tenemos aquí disponibles o también pueden ir a la Ads Store y descargar otros recursos para que construyan trabajando no solo estos arbolitos, sino ciudades, sino diferentes elementos. Nuevamente, recuerden la recomendación, trabajen con paquetes low poly. Bien, entonces aquí voy a aprovechar, voy a arrastrar este ground, lo voy a soltar aquí en la jerarquía y él se me ubica en la posición 000. Si no se ubicó en esa posición, denle un clic derecho aquí y le dan clic en resetear. Listo, y él vuelve a su posición original. Entonces, sobre este terreno vamos a crear un primer nivel sencillo. La idea es practicar, la idea no es complicarnos. Puedo empezar a arrastrar diferentes elementos. Vean que yo los arrastro y él como que va pegado al suelo o a la malla del objeto como tal. Eso es. Puedo cambiar las escalas de esos elementos, mucho cuidado. Ojo con la organización aquí dentro de la jerarquía. Creo que voy a crear objetos vacíos. Voy a crear un nuevo objeto vacío y a este objeto le voy a colocar bosque de una vez. Y voy a seleccionar todos los arbolitos, primo control, o me paro en el primero, doy shift sostenido y doy un clic para seleccionarlos todos de golpe y los meto aquí dentro de bosque. Ahí está. Entonces, aquí ya dentro de este objeto bosque voy a seguir arrastrando todos los elementos. Aquí me quedó por fuera, entonces lo voy a colocar aquí. Eso es. Igual creo que nos va a tocar seguir arrastrando y luego ubicarlos correctamente dentro del objeto vacío. Pero aquí ya sabemos que tenemos todos los objetos del bosque. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo seguir agregando más arbustos, les puedo cambiar el tamaño. Es una práctica un poco rápida. Puedo seleccionar este hongo. Imagínense que queremos un bosque de hongos gigantes, entonces lo ubico así. Los puedo rotar un poco y demás, ¿cierto? Puedo aprovechar esto para crear mi mapa de juego. Incluso por aquí tenemos otro terreno con una montaña, entonces lo voy a arrastrar y lo voy a pegar aquí como a un ladito. Puedo ir jugando como con todos esos recursos para construir el mapa. La recomendación, no se preocupen por crear mapas enormes ahora mismo, incluso si solo se concentran en uno de estos planos está muy bien, listo. Ahora voy a crear como una pila de elementos o una pila de cajitas. Lo que voy a hacer, ojo, voy a tomar todos estos objetos, los meto dentro de bosques, puedo crear un objeto vacío, un objeto 3D, puede ser un cilindro, vamos a crear un cilindro para tener diferentes elementos y lo voy a posicionar por aquí, lo puedo rotar. Lo puedo escalar, eso es, y lo puedo ir posicionando. Por ejemplo, aquí entre los materiales yo tengo estos, podría crear otro material nuevo o darle este de la caja, esa misma textura, ok, está bien, y sigamos trabajando. Podemos seleccionar aquí otros prefabs, este árbol lo voy a hacer mucho más grande, voy a tomar este otro árbol, lo hago muy grande y lo oculto debajo de la tierra, ¿cierto? Eso es, y también podríamos tomar este elemento, este suelo, lo podríamos duplicar, control D, y lo podríamos rotar como para crear una colina o una inclinación, algo así. Y dentro de esa colina, por supuesto, también colocar diferentes elementos. Lo escalo, le cambio la rotación, le cambio la posición, ahí está. Aquí me viene bien cambiar a local para subir y bajar el objeto que está rotado, ok, algo como esto, listo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo crear una esfera y ponerla a rebotar, ya sabemos cómo hacerlo. Puedo dar clic derecho, objeto 3D, esfera, selecciono la herramienta de mover, la elevo, le agrego un rigid body, escribo rigid, ojo, rigid body, no rigid body 2D, y aquí dentro del collider voy y busco el material que creamos, este que está aquí. Eso es, le puedo agregar aquí también un color, puedo aumentarle el tamaño y puedo duplicar esa esfera incluso y aplicarle otro material. Voy a tomar este color rojo, voy a oprimir control D, le voy a cambiar el color por un azul, puede ser, y aquí me paro sobre el nombre, doy un clic y escribo azul y le puedo arrastrar ese material a la esfera.
Ahí está. Incluso ahora cuando ejecute, como los dos tienen ese material creado, eso es, doy un play y ellas empiezan a rebotar. Ahora vean este otro truco que les quiero enseñar. Nosotros podemos cambiar la posición de la cámara como cualquier objeto. Los podemos mover, la podemos arrastrar y rotarla. Pero para agilizar ese proceso, para cambiar la ubicación de la cámara rápidamente y en generar la ubicación de cualquier objeto, eso es lo que se suele utilizar mucho con la cámara, lo que podemos hacer es seleccionar el objeto que queremos mover, venir aquí donde dice Game Object y decirle alinear con la vista. Doy un clic y vean que ahora mismo mi objeto se me alineó con la vista que yo tenía aquí dentro de la escena. Una cosa es la cámara que yo tengo para moverme en la escena y otra cosa es la cámara que renderiza mi videojuego, la que me proyecta a mí la ventana game. Perfecto, ya con esto cada uno queda entonces con la tarea y con el reto de empezar a construir su nivel. Ahora bien, muy atentos a lo siguiente. Aunque no lo crean, el level design es una de las tareas más complejas y más elaboradas que nosotros trabajamos dentro del desarrollo de videojuegos. Es bastante difícil crear buenos niveles que se sientan vivos para el jugador. Es por eso que a todos ustedes que están participando del Game Lab les vamos a enviar un recurso muy profesional sobre el level design. Es una masterclass aproximadamente de una hora y media, donde desarrollamos niveles un poco más avanzados. Tengan presente que un buen nivel tiene muchísimos detalles, muchísimos elementos y que para empezar a ver buenos resultados pues necesitamos invertir entre 5, 6 o 7 horas de trabajo. Así, manipulando objetos, ubicándolos correctamente y demás. Diseñar niveles no es tan fácil como solo arrastrar objetos. Hay un estudio previo de la zona que queremos crear, hay una selección de los recursos que necesitamos para poder crear ese nivel, hacemos un listado completo. Verificamos los diferentes entornos, que si esto es un entorno de bosque, entonces probablemente queramos ubicar este tipo de plantas en un bosque húmedo o en un bosque seco, ¿cierto? Entonces hay muchas consideraciones y hay un paso a paso para crear estos niveles que les vamos a dejar en esta masterclass que les vamos a regalar. Listo, nada más por participar de este Game Lab. Ya para finalizar vamos a agregar una funcionalidad extra. ¿Qué tal si además de hacer que esferas reboten, creamos un personaje, un controlador que nos permita a nosotros movernos por el escenario que tenemos construido? Bueno, no lo vamos a crear en realidad, lo vamos a importar. Voy a ir de nuevo aquí a la App Store y aquí dentro de la búsqueda voy a escribir First Person Controller, First Person Controller, este que está aquí, así tal cual. Voy a oprimir Enter y nuevamente voy a filtrar esa búsqueda por gratuitos. Esperemos a que cargue aquí. Ahí está, vean, me volvió a cambiar la interfaz, esto ya es propio de Unity, aquí dentro de precio le voy a decir gratuito y podemos seleccionar diferentes paquetes para importar un controlador en primera persona y poder recorrer nuestros escenarios. Aclaración importante, muchos de estos paquetes cuando nosotros los importamos pueden tener errores. Esto es porque muchos se crean con código de programación y si de pronto el desarrollador tiene algún pequeño error o no consideró el cambio para la versión de Unity y demás, pues nos pueden importar con errores. Se los menciono porque de pronto ustedes quieren empezar a importar recursos, templates y demás, y cuando intenten ejecutar el videojuego les va a aparecer un error. No se preocupen, con la práctica y con el tiempo aprendemos a controlar esos errores y a solucionarlos cuando encontramos un paquete que no nos está, digamos que funcionando. Lo podemos corregir o simplemente buscamos otro paquete. Pero por ahora vamos a utilizar este de Mini First Person Controller. Es un paquete muy bueno que está muy bien trabajado y que nos va a funcionar sin problemas. Este paquete creado por Simon Serge Pace. Entonces todos los créditos para el desarrollador, aquí simplemente le damos abrir en Unity, abrimos el editor y ya tenemos este elemento. Quiere importar el Mini First Person, le voy a decir importar, selecciono todos estos elementos y le digo importar. Vean por ejemplo lo que les menciono, aquí ya nos está sacando un aviso, nos está diciendo, parece que algunos de los recursos en este proyecto tienen una referencia a una API que ha cambiado, bla 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 bla, o algún script, su nomenclatura ha cambiado y se ha actualizado. En este caso simplemente le vamos a decir que sí, actualice los archivos por el momento y no vamos a tener mayor problema. Hay otros paquetes que sí son más complejos de organizar para que lo tengamos presente. En este caso selecciono aquí el Mini First Person Controller y tenemos los archivos de audio, tenemos unas escenas de demo y tenemos diferentes scripts. Estos scripts son los que están dándole la mecánica o el control a estos elementos. Vean que también tenemos el material fucsia, pero en este caso no tenemos ningún material para darle clic aquí donde dice editar, rendering y convertir.
Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Voy a seleccionar aquí este First Person Controller, este que dice First Person Controller, y lo voy a arrastrar a la escena. Ahí está. Y simplemente le podemos agregar un material de los que ya tenemos creados. Venimos aquí a materiales, aquí este que está arriba. Ah, no, perdón, aquí dentro de los assets le voy a colocar este color azul, por ejemplo, y listo, ya no tenemos ese problema como tal. Ahora, vean que la cámara cambió. Eso es porque el First Person Controller tiene una cámara adentro y está priorizando esta cámara sobre la que nosotros teníamos anteriormente, sobre esta que está aquí. Ya no vamos a necesitar esta main cámara, entonces la voy a desactivar y me voy a concentrar aquí en el First Person Controller. Ahora, lo voy a seleccionar el objeto padre y lo voy a elevar un poco para asegurarme que no quede por dentro del terreno, para que no atraviese el terreno. Listo. Lo voy a ubicar aquí y voy a darle play para que ustedes vean lo que sucede. Vean que aquí ustedes ya tienen un personaje con el que se pueden mover a lo largo de la escena. Pueden avanzar, pueden brincar, si oprimen tecla espacio, si oprimen WASD se pueden mover y de esta manera ustedes pueden recorrer sus escenarios. Si oprimen la tecla Shift pueden empezar a correr y si oprimen la tecla Zoom pueden enfocarse en diferentes objetos. Eso es. Y de manera rápida y sencilla ustedes ya tienen una funcionalidad para empezar a crear sus videojuegos. Perfecto. Ahí está. Salimos del modo ejecución. En este caso voy a dar clic aquí Layout, Default. Le voy a dar File, Save Project. Con esto ya hemos finalizado la sesión, pero todavía nos queda un reto por cumplir. Veamos el reto de esta primera sesión. Todos los participantes deberán crear una escena o un nivel avanzado, tomando como inspiración su videojuego, su película o su lugar favorito. Tengan presente que además de todo lo que aprendimos hoy, a sus correos les hemos enviado nuestro laboratorio de Level Design. Es una clase un poco más avanzada que pueden aprovechar para complementar todo lo que han aprendido el día de hoy. Entonces van, se ven todo el laboratorio de Level Design, buscan cuál es su juego, su película o su lugar favorito y van a crear un nivel avanzado y complejo. Por ejemplo, si me gusta Cyberpunk, lo primero que hago es analizar el género, el juego, la película. Hago una lista de todos los elementos que aparecen en ese escenario o en esos ambientes. Voy a la Ads Store, busco si encuentro recursos parecidos, recursos gratuitos, y con mucho detalle y con mucha dedicación creamos el nivel con todo lo aprendido. Tengan presente que nos podemos tardar 4 o 5 horas para empezar a llegar a un buen resultado inicial. No se afanen, háganlo con gusto, por aprender, con paciencia, no necesariamente por la recompensa. Háganlo porque con estos retos y con estos ejercicios van a pulir sus habilidades. Por último, una vez tengan ese nivel, van a grabar un pequeño gameplay, pueden grabar la pantalla de su computador o en últimas utilizar un celular para grabar el nivel y van a hacer un videito de 2-3 minutos mostrándonos todo el recorrido por ese nivel. Ustedes ya también saben cómo importar personajes en primera persona para recorrer sus niveles. Ese video nos lo van a compartir a nuestro correo o a nuestras redes. Nos dicen, vea, mi nombre es tal y tal, yo estoy participando del Game Lab, me inscribí en el formulario con este correo y aquí está el resultado del primer reto que realicé. Y de esa manera guardamos sus recompensas para enviárselas en la última sesión. Ese es el primer reto de nuestro Game Lab. Ahora sí, continuemos. En la próxima sesión vamos a empezar a trabajar con la programación. Tengan presente que primero vamos a ver una parte de fundamentos de la programación para aquellos que empiezan desde cero para que no estemos tan perdidos y luego vamos a empezar a hacer el taller práctico de programación dentro de Unity, listo, para que lo tengan presente y se motiven mucho para la próxima sesión donde vamos a empezar a crear ya las mecánicas para después en la sesión futura crear nuestro videojuego desde cero con todo esto que vamos aprendiendo. Perfecto, sin más que decir nos vemos en la próxima sesión.